sí lo pueden lograr encontrar en la Huasteca. Si se lo encuentran, la mayoría de ustedes no los va a matar, pero sí los va a hacer pasar un mal rato. Se llama Centuroides gracilis. Esta foto se supone que aquí está la constelación de Escorpión. ¿Alguien de ustedes la puede localizar? La manera fácil de localizarlo es, uno, solamente se ve en verano, no se ve en ninguna otra época del año más que en verano. Se empieza a ver, por debajo del trópico de Cáncer se empieza a ver más o menos por ahí el día 14-15 de junio y no aparece completa, pero la manera de localizarla es uno busca este doblete, este otro doblete, no sé si se alcanza a ver, hay dos estrellas aquí, dos aquí. Esta estrella roja, que es la segunda estrella roja más grande, Antares, y esto es en realidad la constelación de Escorpión, que sería esa la representación. A veces cuesta trabajo localizar Antares, sobre todo porque uno lo ve particularmente después de que se pone el sol, pero siempre es fácil localizarla porque está, no sé si alcancen a ver, aquí hay una especie de cruz con un gancho. Entonces, es la manera de localizarla. Pero bueno, me gustaría comenzar comentándoles una historia que mi abuelo me repetía mucho de niño. Él decía que en realidad uno nunca puede ver la constelación de Escorpión con la de Orión. La de Orión solamente se ve en invierno, la de Escorpio solamente en verano, porque supuestamente, bueno, se utiliza la mitología, Orión era un cazador que se ufanaba de poder matar a todos los animales y Zeus, molesto, mandó un alacrán a matarlo y entonces los amigos de Orión mandaron a Sagitario a flechar a Escorpio. La flecha dio precisamente en la estrella roja en Antares y esa sería la herida que supuestamente mató a Escorpio. Pues esta historia me la contaba mi abuelo muchas veces cuando yo era niño y gracias a eso fue que me interesé un poco por la parte de las estrellas y parte de los alacranes. Bueno, hay otra historia que dice que en realidad fue Artemisa quien mandó a matar a Orión con un alacrán y que como Orión era tan grande pero tan tonto decidió pisarlo. Bueno, hay una pregunta que siempre ronda en todos lados, ¿se llaman alacranes o escorpiones? Hay mucha gente que dice que los que son peligrosos, entendiéndose por peligrosos, que son capaces de producir la muerte, se llaman escorpiones, y que los que no son peligrosos son alacranes. La realidad es que es exactamente lo mismo. La palabra alacrán proviene del árabe alacrá, que básicamente significa rasgar o causar dolor. Para muchos se acordarán que, por ejemplo, el cangrejo es crab en inglés, tiene exactamente el mismo origen. La idea es básicamente que rasga. Y ese es el origen, debido a que los árabes pues, invadieron España y los andaluces eventualmente llegaron a México cuando la palabra alacrán se transformó en alacrán. Y escorpión pues viene de escorpios, que significa básicamente látigo con espina. Ojo, no es que sea esta lo que realmente significa. Sin embargo, seguir el origen de escorpios en la historia es muy difícil. Y la primera vez que aparece la palabra escorpios se refiere a un látigo que tiene espinas. Entonces, podría ser ese el origen. Me comentaba un amigo alguna vez, un amigo judío, que si uno quita todas las vocales, ambas palabras se parecen y que muy posible tengan un mismo origen hebreo, aparentemente. No sé si sea cierto. Yuri, ¿tú qué dices? No sé, eso me dice. Por eso aclaro, no sé si sea cierto. Y los nahuas a los alacranes le llamaban colotl o simplemente color, y tiene dos acepciones, una que es castigar con dolor y la otra es aquello que se curva o se dobla. Entonces bastante ilustrativo por cómo se ven los alacranes, ¿no? Generalmente cuando van a atacar. Hay muchos lugares en México que tienen esta toponimia. En Guerrero hay un lugar que se llama Colotlipa. Si algún día van a Chilpancingo y se les ocurre ir a las rutas de Tlahuacas, que en mi opinión son las mejores que pueda haber en el mundo, pero no porque son de mi tierra, sino porque son realmente muy bellas. Nunca levantan una piedra. Materialmente, Colotlipa significa lugar donde hay alacranes debajo de las piedras. Y materialmente es cierto. Piedra que levanten, alacrán que sale. Hay muchas curiosidades sobre los alacranes, hay demasiadas de hecho.
¿Como de qué tamaño se pueden imaginar que sea un alacrán? El alacrán más grande del mundo, ¿de qué tamaño se pueden imaginar que sea? ¿Cuánto es eso? ¿Como 30 centímetros? Bueno, el alacrán más grande es este, es Lerometrus somersalis. Este llega a medir 23 centímetros promedio, en promedio, pero se han encontrado especímenes de 31 centímetros. Pues vean la mano, por ejemplo, cabe completamente en la mano y se extiende completamente la cola. Son demasiado grandes. Y si ustedes, y si ustedes buscan en internet, les van a decir que este es el más grande, el Pangillus impera. En realidad este promedio logra medir 21 centímetros y el espécimen más grande encontrado hasta el momento es 27 centímetros. Me gustaría aclarar dos cosas. Este tamaño es tamaño natural, vaya, en la naturaleza. Porque la gente que cultiva alacranes y los alimenta cada 2 días y los mantiene a temperatura adecuada, con humedad adecuada, pueden llegar a crecer mucho más incluso. Pero ya son condiciones de laboratorio o de cuidado bastante particulares. No tengamos alacranes se parecen, son demasiado parecidos. La diferencia es, este es completamente negro y este tiene una tonalidad rojiza. Esa es básicamente la manera de identificarlos. Si uno los ve con poca luz, lucen exactamente idénticos. Bueno, y los más chicos, por cierto, estos alacranes, este se encuentra en toda Asia, pero es particularmente, se encuentra con mucha cantidad en la India, y este de África, ambos son de la selva, uno de ellos es del desierto. Y entre los más chicos, México tiene el honor de tener el alacrán más pequeño. Estos los encuentran en Oaxaca, en Puebla, en la montaña de Guerrero, y tienen la característica de que son ciegos, y los encuentran en las cuevas, y no son peligrosos, por cierto, estos. Ninguno de ellos es venenoso. Eso sí, si les pica es extremadamente doloroso la vida, pero no son peligrosos. Y este, por ejemplo, no es para nada peligroso. Y este, el microtitus, aquí hay una nota con una I. Este no es peligroso para los adultos, de hecho ni siquiera para los niños, pero normalmente la gente cuando le pica la primera vez no pasa nada, pero desarrolla respuesta inmune. La segunda vez que le pica sucede una especie de alergia. Entonces, aunque no es venenoso, si le sigue picando a la gente, eventualmente van a desarrollar una especie de asma y puede ser bastante peligroso. Y miren, un centímetro son comunes de Sudamérica. Sobre esta foto es un cuate de Venezuela, por cierto. Bueno, el alacrán más grande, es un fósil, el más grande, y mide 2.5 metros. Es esta la foto. De hecho, el primero que se identificó de ellos, solamente se encontró voy a llamarle la tenaza para no tener nombres técnicos, y se dijo que debería de medir aproximadamente entre 2.20 y 2.70. Y eso fue en 2006, y en 2010 se encontró este espécimen que mide 2.5 metros. Entonces, es bastante grande. Pero imagínense un alacrán de este tamaño que se lo encontraron en la calle. Nada agradable, ¿no? Ahora bien, algo que es muy interesante de los alacranes es que en realidad los alacranes, si uno ve la escala geológica, el fósil más antiguo de alacranes apareció en la parte final del periodo ordovícico. Eso es aproximadamente hace 460 millones de años. Y finalmente, ya en el Carbonífero, ya hay fósiles de lo que uno puede decir realmente son alacranes. Pero vean, desde hace 460 millones ya existen. Han sobrevivido todas las extinciones masivas que ha habido. Vean, cada uno de estos picos son las extinciones que ha habido, y estos picos más grandes son las extinciones masivas. Ellos han sobrevivido a cada una de ellas. Vean, por ejemplo, estos fósiles son de más o menos de este periodo, de la extinción que hubo entre el Ordovícico y el Silúrico.
Este fósil pertenece a la transición entre el devónico y el carbonífero. Este fósil, que vean, ya parece una laguna actual, de la extinción que hubo entre el Triásico y el Jurásico. Y vean, yo todavía dudo que sea realmente un fósil, pero bueno, en el libro donde lo que dice que es un fósil, sería de la extinción de los dinosaurios, del Cretácico y el Paleozoico. Entonces, vean, realmente es un bicho que ha sobrevivido desde hace mucho tiempo y ha sobrevivido a todas las extinciones masivas que ha habido. ¿Cómo es posible que un animal que es tan frágil, y cuando digo frágil, si ustedes lo pisan, y se muere? ¿Cómo es posible que siendo tan frágil, vaya, si ustedes hacen un círculo de fuego alrededor de un alacrán, si la temperatura aumenta arriba de, que será 75 grados, las proteínas del alacrán se coagulan y se mueren? Pues ¿cómo es posible que si es tan frágil haya sobrevivido tanto tiempo? Entonces, digo, hay muchas hipótesis, nada probado. Una de las más interesantes, o por lo menos a mí me llama mucho la atención, es esta. En 1953 hicieron una prueba de una bomba atómica en Nevada, y resulta que la idea de hacer esta prueba era ver si la fauna del desierto podía sobrevivir a la exposición radiológica. Y resulta que después de esto lo único que quedaron fueron alacranes. Lo único que quedó. No, ni las cucarachas sobrevivieron. Perdón. Entonces, lo divertido del asunto es que siempre se dice que si hubiera un holocausto nuclear, las cucarachas sobrevivirían. La realidad es que de este experimento lo único que quedaron fueron alacranes. Entonces, por ejemplo, en términos generales, la norma oficial mexicana dice que el máximo de radiación a la que se puede someter un humano debe de ser de 10 rads. Estos bichos pueden soportar 100 rads antes de morirse. De acuerdo a la norma oficial mexicana, digo. También hay que ponderar las cosas. Otra cosa, esta imagen uno la conoce mucho con las cucarachas. Uno puede congelar estas cosas a menos 20 y estas cosas cuando se descongelan, el alacrán vuelve otra vez a caminar, igual que las cucarachas. Realmente pueden sobrevivir a muy bajas temperaturas, pueden bajar su metabolismo a tal grado que pueden permanecer 6 meses sin comer o hasta un año sin comer. Este, por ejemplo, es una hembra de Centuroides líquidus. Esta hembra, normalmente cuando oviponen, porque estos en realidad son vivíparos, los alacranes. Entonces, en realidad los alacrancitos nacen de la hembra y una vez que nacen, se suben a la espalda. Hasta que estos alacranes no mudan por lo menos una vez, no son capaces de sobrevivir, porque si permanecen, por ejemplo, en el piso, se secarían, dependen mucho de la humedad del ambiente, y la hembra les provee de mucha humedad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Centuroides líquidus, estos alacranes tardan 6 meses para la primera muda, y durante 6 meses la hembra no come, porque protege a su cría, por así decirlo. Mucha gente tiene la idea de que en realidad estos se comen a la hembra. En realidad lo único que sucede es que si la hembra no había comido en por lo menos 3 meses antes de viviponer, pues eventualmente se va a morir con los alacranes encima de ellos. No es que las crías se lo coman, en realidad lo único que sucede es que si tuvo la mala fortuna de viviponer sin haberse alimentado, 9 meses después se mueren. Centuroides líquidus tardan 9 meses en sobrevivir sin comer absolutamente nada o sin probar siquiera agua. Entonces, no es que en realidad estos se coman a su madre. En realidad lo único que sucede es que son tan exitosos como especie porque la hembra se asegura de que sus crías realmente puedan sobrevivir. Y finalmente vean esto. Esto es con radiación ultravioleta a 396 nanómetros de longitud de onda. A 396 el DNA muta. O sea, hay formación de dímeros de timina, es una de las radiaciones más dañinas que puede haber. Bueno, esta radiación le hace cosquillas a los alacranes. Y lo más divertido es que hasta florecen. Todos los alacranes, todos sin excepción florecen cuando se les pone a longitud de onda de 396, que es dañino para ustedes, para cada uno de los seres humanos, excepto para los alacranes.
Entonces, como verán, son muy resistentes. Entonces, es muy probable que hayan sobrevivido como grupo taxonómico tanto tiempo, gracias precisamente a todas estas características. Pero hay una característica todavía más interesante de esto. Resulta que los alacranes no son tan tontos como para cuando pican a una presa inyectar todo su veneno. Saben dosificar. Básicamente lo que sucede con ellos es que cada vez que ellos no ven realmente como nosotros, lo que ellos detectan son sombras. Entonces, entre más grande es la sombra, más el veneno que inyectan. Y muchas veces ni siquiera usan el veneno. Quise bajar un video de cómo el alacrán más grande del mundo se alimenta, de un ratón. Los ratones de campo ni siquiera usan veneno, lo único que hacen es que con las tenazas lo capturan del cuello hasta que lo asfixian. Entonces, a veces muchos de ellos ni siquiera son capaces de usar el veneno porque tienen muchas otras herramientas. Entonces, y encima de todo, solamente salen en la noche. Los alacranes no son diurnos, son nocturnos. Entonces, la mayoría de las picaduras suceden durante la noche. Hay un libro que dice que en realidad los alacranes deberían tener un pasaporte azul. El pasaporte azul es el pasaporte de Naciones Unidas. Porque estos cuates en realidad no hay una sola región del mundo donde no encuentren fósiles. Y en la actualidad están localizados, toda esta línea roja, bueno, todo lo que está en rojo, es en donde en la actualidad hay alacranes peligrosos. ¿A qué me refiero por alacranes peligrosos? Un alacrán peligroso es aquel que es capaz de matar a una persona. Pero como toda una vida depende de la dosis, dicen que los mejores venenos vienen en frascos pequeños, por eso las chaparritas son más venenosas. No, en realidad, lo que ustedes tienen es, esto que les puse aquí es todos los alacranes peligrosos del mundo, que en el mundo son 25, son peligrosos solamente para las personas que pesan menos de 70 kilos. Entonces, los alacranes del mundo, si uno pesa por lo menos 70 kilos, no pasa nada. Obvio es que entre más cercano esté uno los 70 kilos, pero no pasa. Pero por ejemplo, si uno pesa 80 kilos, no les va a pasar, bueno, no es que no les pase nada, se van a sentir de nabo, pero no se van a morir. Eso es lo primero. Entonces, en realidad, hasta el día de ayer, hay 1750 especies diferentes de alacranes en 13 familias taxonómicas, pero solamente hay 25 alacranes que son peligrosos. Solamente 25 alacranes que pueden producir la muerte. De esos 25, todos, absolutamente todos, forman parte de una misma familia que se llama Buthidae. Y resulta que la familia Buthidae tiene su origen en lo que hoy es Massachusetts, en Estados Unidos. Todos los alacranes peligrosos del mundo descienden de un ancestro común, que por lo menos todos los fósiles que se conocen son de la región de Massachusetts. Bueno, en realidad la familia Buthidae tiene 26 o 27 especies, no recuerdo el número exacto, pero estas 5 que están aquí son las 5 especies que son los alacranes peligrosos. De estas 5, en México solamente tenemos esta, las centruroides. Si uno checa libros de anteriores a 1970, le llamaban centurus y ahora se conoce como centruroides. Bueno, eso rompe su distribución. Esta es la distribución en México de los alacranes peligrosos. Quiero que noten que todos los alacranes que son capaces de producir la muerte están localizados en el Pacífico. Mientras que los alacranes del Golfo y de la península son alacranes no peligrosos para un adulto. Pero para un niño que pese menos de 10 kilos son mortales. Y toda la parte media, los alacranes que hay ahí no son peligrosos, no son alacranes que sean capaces de producir la muerte. Entonces, en realidad, en México hay 5 especies peligrosas. Por peligrosas, una vez más, aquellos que si pesan menos de 60 kilos la van a pasar muy mal. Y hay 3 especies que no son peligrosas, pero se consideran tóxicas. Se les llama tóxicas porque normalmente no matan a un adulto, pero la mayoría de las muertes son niños menores de 15 o 20 kilos. Entonces sí son peligrosos en términos reales. El número de picaduras al año en México es muy variable. Según la Secretaría de Salud, en promedio en los últimos 10 años ha habido 250,000 picaduras por año.
según la Secretaría de Salud, pero la realidad es que, por ejemplo, en mi familia, creo que el único que no le pidieron alacrán soy yo, y soy el único que no veo la Secretaría de Salud por el antialacrán. Entonces, es obvio que hay un subregistro que nadie considera. La parte más divertida es que, de acuerdo a la Secretaría de Salud, en el 2010 hubo solamente 70 muertes por picadura de alacrán. Pero si uno se mete a la página del INEGI y ve muertes por alacranes en el registro de actas de defunción, uno encuentra en promedio por año entre 2.000 y 3.000. Es decir, como que la Secretaría de Salud no se entera de lo que pasa en realidad. Pero bueno, eso es normal, ¿no? Estamos en México, ¿qué se le va a hacer? Noten que en San Luis Potosí no hay alacranes peligrosos. Ahora, ¿cuál es el estado donde más picaduras de alacrán hay? Nayarit es el estado con más picaduras de alacrán. Al año se producen casi 25.000 picaduras. El segundo estado es Morelos. El tercer estado, tristemente, es Guerrero. El cuarto es Jalisco. Y de ahí siguen Durango, Colima y Michoacán. Quiero que noten que todos los estados estos son colitantes. Entonces, es curioso cómo Durango, Colima, Morelos y Guerrero son los estados donde más muertes hay. Y noten que están separados geográficamente. Ahorita voy a regresar a ese punto. Este es el alacrán más venenoso que hay en México. La escala de alacranes en cuanto a peligrosidad va del 1 al 5. Este es un alacrán que es 4.5. Este alacrán, si notan, es todo oscuro, pero tiene la característica de que tanto las patas como la cola como las tenazas son rojas. Entonces, esa es la característica principal. Si ustedes van a Nayarit, a Colima, el sur de Sinaloa, algunas partes limítrofes con Jalisco, y ven este alacrán, este es el alacrán más peligroso que pueda haber. Hay otro alacrán que se le parece mucho, pero las tenazas no son rojas, sino que son oscuras. Y noten, esta zona, que son los quelíceros, que es en realidad la boca, es amarilla. Entonces, si ustedes ven un alacrán que es oscuro, rojo en las extremidades y amarillo en la parte de la boca, ese es el único alacrán con esa característica, y ese es el alacrán más peligroso del país. Por ejemplo, si alguien pesa 60 kilos, un alacrán de estos no los va a matar, pero van a pasarse. Por ejemplo, gente que está en el límite suele tener taquicardia muy severa, suele desarrollar ataques epilépticos. Es muy dramático cuando a alguien que pesa alrededor de 60 kilos le pica un alacrán de estos. Ahora imagínense si esto le pica a un niño de 10 años que pesa 30-35 kilos. Realmente difícilmente sobreviven. Ahora, lo interesante con este alacrán, primero, no tiene rayas, es oscuro, pero este alacrán, en realidad, en cuanto a incidencia, es el más peligroso, pero en cuanto a incidencia de picaduras, tiene el cuarto lugar. Y tiene el cuarto lugar porque es un alacrán que se encuentra en exteriores. No es un alacrán que vive en las casas, no es un alacrán que se encuentra en los árboles. Es un alacrán que vive en las piedras o en las paredes, pero por la parte de afuera. Entonces, sus picaduras son generalmente en niños. La mayoría de las muertes son en niños porque los niños andan jugando afuera, levantan las piedras, levantan palos, cosas por el estilo, y ahí están viendo los alacranes. Entonces, este es un alacrán que, si ustedes ven en esa zona, es muy importante en sus patios no tener teblejos o cosas por el estilo, porque es ahí donde normalmente se producen las picaduras. El segundo alacrán más peligroso es el alacrán de Durango. Ese es el Centauroides suffusus. Tiene una característica muy particular, es un alacrán rayado, pero vean cómo son dos rayas oscuras y una raya amarilla en medio, pero la raya es discontinua. Cada una de las capas de los alacranes se llaman térgitos. Entonces, los térgitos de estos alacranes en realidad ocupan, el color amarillo solamente ocupa la mitad. Es la manera más fácil que hay de distinguirlo. Y estos no son tan grandes, miden entre 3 y 5 centímetros más o menos. Y estos alacranes es el segundo más peligroso. En la escala del 1 al 5 son 4.
Y esos también viven en exteriores, por eso es que su incidencia no es tan alta, es el tercero con mayor incidencia. Pero estos tienen también otra característica, estos suelen enterrarse en la arena. Entonces, muchos de los accidentes con ellos son gente que anda descalza, que anda jugando en la arena o en el desierto, y entonces es muy digno de tener cuidado este alacrán. El siguiente alacrán más peligroso es el Centuroides limpidus y Limpidus mecumanus. Este Limpidus es originario del estado de Guerrero. Se encuentra en Guerrero, Oaxaca, partes de Michoacán, partes de Puebla, en todo el estado de Morelos. A veces es posible encontrarlo en el DF y en los estados circunvecinos. Pero quiero que noten, estas son 3 rayas amarillas y 2 rayas negras. Eso es característico, pero otra cosa es que la raya oscura ocupa todo el término por completo. Con respecto al otro son exactamente iguales, no hay diferencia. La única diferencia es aquí en el aguijón, el Limpidus tiene una espina que este no tiene. Es básicamente la única manera de distinguirlo. Pero este alacrán es el alacrán que más muertes produce. Porque este alacrán en realidad vive en el interior de la casa. Ese es un alacrán que le gusta vivir en el techo, es un alacrán que le gusta meterse en los zapatos, es un alacrán que le gusta meterse en los closets, es un alacrán que le gusta mucho vivir debajo de la estufa, entonces, debajo de las camas. Entonces, los accidentes más comunes con este alacrán es que la gente está dormida, como el alacrán es nocturno y sale a cazar en la noche, de repente se cae y cae en tu cama y te pica. Ese es básicamente el accidente más común. El segundo accidente más común con este alacrán es que la gente se pone los tenis sin revisados, o los zapatos sin revisados, y les pica. O la gente que, por ejemplo, cuando hace frío en el estado de Morelos, es muy común el incidente, saca su chamarra sin revisarla y se la pone. Son los 3 incidentes más comunes que hay con estos alacranes. Y en realidad, esta alacrán en realidad es una pregonería. Porque, por ejemplo, yo les decía, estos alacranes, si ustedes lo ponen en un círculo de fuego, las proteínas se coagulan. Más o menos entre 3 y 5 minutos. Este bendito animal puede aguantar media hora en un círculo de fuego. No le pasa nada. Es realmente una pregonería. Y es el que más incidentes produce, sobre todo porque vive en el interior. Entonces, ese es un alacrán muy peligroso para la gente que le gusta acampar. Si va a Puebla, Morelos, Guerrero, parte de Michoacán, parte del Estado de México, Colima, Nayarit, tengan mucho cuidado con este, es extremadamente peligroso y vive en todos lados realmente. Por cierto, uno de los incidentes más comunes con este alacrán en las costas, hay muchas casas donde se hacen con hueso de palma o las bardas se hacen con hueso de palma y hay mucha gente que tiene la mala manera de llegar a poner el pie en las paredes. Eso es un incidente muy común en las costas, por cierto. Como la gente usa guaraches de ahí con el pie. El quinto alacrán peligroso en México es el Centuroides elegans. El Centuroides elegans toma el nombre porque generalmente camina como si hiciera ejercicio. Camina muy elegante, dicen. Y quiero que noten que este alacrán se parece mucho al Centuroides limpidus. Ese es un alacrán rayado que también tiene 3 rayas amarillas, 2 rayas oscuras, pero quiero que noten que la parte oscura no ocupa toda la coraza, no ocupa todo el término. Y además la línea en realidad es un triángulo. O sea, en cada término la parte oscura es un triángulo, es la principal característica. Y este alacrán vive tanto en interiores como en exteriores. Entonces, este es el alacrán, y este alacrán vive desde Sinaloa hasta Chiapas. Pero como todo en la vida, la Secretaría de Salud dice que solamente vive en Guerrero. Entonces, ahora quiero que noten algo si ven las imágenes. Todos los alacranes que les he mostrado tienen la característica de que son esbeltos. Y son alacranes pequeños. Y los pedipalpos, que son las tenazas, son muy delgadas. Entonces, todos los alacranes que son peligrosos en México tienen esa característica. Todos, sin excepción.
Entonces, cuando ustedes ven un alacrán, si ven un alacrán que sea esbelto, que no mida más allá de 5 o 6 centímetros, güero, o bueno, en caso del Noxus, que sea rojizo, realmente es un alacrán peligroso. Si ustedes los voltean y ven el esternón, van a notar una estructura que parece peines. En medio de los peines van a notar un pentágono. Entonces, esa es la otra característica para identificar un alacrán que sea peligroso, que van a encontrar un pentágono. Todos los alacranes de la familia Buthidae, que son centuroides, que son peligrosos en México, tienen un pentágono. Aunque sea centuroides, y aunque sea amarillo, sea rayado, sea rojizo, si tiene un triángulo, no es peligroso. Esas son básicamente las maneras. Entonces, si usted ya les picó un alacrán, lo mejor es ir al hospital, pero si ya les picó, siempre cuando lleguen al hospital les preguntan, bueno, ¿cómo era? Entonces, si ya les picó el alacrán, lo mejor que pueden hacer en la vida es matarlo y fijarse si tiene un pentágono. Si tiene un pentágono, corran al hospital, porque es lo único que les va a salvar. Si pesan menos de 60 kilos, porque si son gorditos como yo, no se preocupen. Bueno, ok, estos son los alacranes peligrosos. Sin embargo, hay 3 especies que no son peligrosos, pero sí se les denomina como tóxicos o venenosos. Este que está aquí es el Gracilis, que es el alacrán que hay aquí en San Luis Potosí, en la Huasteca. Quiero que noten las características por si se lo encuentran un día. Es realmente oscuro, pero las patas y las puntas de las tenazas son amarillas. Es una manera fácil de reconocer. Estos a un adulto ninguno de ustedes nos ocasionará ningún problema. Estos ocasionan problemas en niños menores de 15 20 kilos. Para ellos es muy peligroso. Este otro que está aquí es el Sculpturatus. Este Sculpturatus es el alacrán del desierto, es el alacrán más abundante del desierto, de Arizona o del Bolsón del Marfil o cualquier. Entonces, este alacrán es el alacrán que encuentran en el norte del país y el sur de Estados Unidos. Igual este alacrán solamente mata a alguien que pese 15 kilos o menos. Entonces, a los niños es muy, muy peligroso. Y este es el Centuroides infamatus. Este se le llama infamatus, obviamente, su nombre lo dice porque es infame. Este, por alguna extraña razón, tiene predilección para aplicar a niños de cuna. La mayoría, por eso se le dice infamatus. Tiene una predilección por los altos niveles de CO2. La persona cuando suda, por el sudor, empieza a acumular CO2 en la piel. Los niños, la gente suele taparlos. Se suelen sudar, pues sus niveles de CO2 que acumulan en la piel, en la ropa, es muy alto. Pues esta es la razón por la cual este alacrán suele aplicar sobre todo los niños. Por eso es el. Y noten que se parece mucho al elegans, con la diferencia de que aquí los térmicos son cuadrados, no son rectangulares. Este es completamente característico. Y este que está aquí es un alacrán que no es peligroso. Pero es el único alacrán de los no peligrosos que reúne las mismas características. Es delgado, es esbelto, tiene tenazas delgadas y si lo voltean tiene un pentágono. Pero no causa ningún problema. Y este alacrán en cautiverio puede medir hasta 12 centímetros. Y este alacrán es prácticamente la encuentran en todo el país. En absolutamente todo el país. Y este alacrán también, lo mismo que el infamatus. Este alacrán tiene preferencia por niveles de CO2, entonces esto es muy común también encontrarlo alrededor de cunas o ropa de niños. Es bastante común encontrarlo ahí. Bueno, entonces esos son los alacranes en realidad que son peligrosos. Quiero que noten, fueron 5 peligrosos y 5 venenosos. Pero en México hay 220 especies, entonces todos los demás realmente no causan ningún problema. 220 y 5 peligrosos. O sea, realmente la incidencia de alacranes en México es porque no existe la cultura de la prevención, 1, y 2, porque no existe información. Por ejemplo, ustedes pensarían que Morelos, por ejemplo, que es un estado con una alta incidencia de alacranes venenosos, con una alta incidencia de muertes,
Si ustedes le ponen azulejo alrededor de la casa o vidrio alrededor de la casa, los alacranes son incapaces de subir. Entonces, la manera más eficiente de evitar alacranismo es simplemente rodear la casa con vidrio. Digo, no con vidrio, como ponen en las barras que llevan la botella y la ponen, sino que tienen que rodear con vidrio. Esa es la mejor manera de protegerse. La segunda manera más fácil de protegerse pues es obviamente revisando la ropa, revisando los zapatos, evitar que haya rocas en los patios, y sobre todo, bueno, pues decirle a los niños, ¿no? O sea, al menos en lo que a mí concierne, mi abuelo era muy preocupado por ello, y lo primero que supe de alacranes era por él, y en casa nunca faltaba su antialacrán, porque era, si no del diario, pero no había mes que alguien no resultara pecado. Entonces es muy muy importante que en estas zonas donde hay muchos alacranes deba de haber suelo antialacrán en los hogares. Por ejemplo, a raíz de la bonanza petrolera, a raíz de que se encontró Cantarell en Campeche, hay una anécdota que López Portillo era abogado corporativo y un día fue a Acapulco a reclamar un predio donde después se había de construir un hotel. Y resulta que el cuidador del terreno, para quitárselo de encima, agarró un alacrán y se lo montó. Entonces el cuate salió corriendo despavorido. Entonces dicen, me consta, que a raíz de que había mucho dinero a raíz de Cantarell, el cuate se le ocurrió que debería de haber suelo de alacrán en cada casa. Y entonces en los ejidos donde había mucha picadura de alacrán, mandó a que se hiciera suelo de alacrán y distribuyeron los ejidos. Y entonces, si ustedes ven las estadísticas, la estadística de muerte por alacrán entre 1980 y 1985 disminuyó dramáticamente, pero horriblemente. No hay comparativo. Pero resulta pues, que el suelo también fenece, se echa a perder, 5 años después ya no sirve. Y entonces, si ustedes ven la estadística de 1985, otra vez fue desactivo. Entonces, es una de esas cosas que yo siempre he dicho, los presidentes en México cometen el error de creer que el anterior era pendejo, entonces todo lo poquito bueno que haga el anterior hay que deshacerlo. Y yo creo que eso es algo que debería de regresar, solo que la gran debe de existir, por lo menos que la gente sepa que está ahí. Aquí me gustaría hacer hincapié en algo. Esto que ven aquí, este alacrán Titus, es el segundo alacrán más peligroso del mundo. Este alacrán no es endémico de México, no existe en México. Pero resulta que este alacrán se ha encontrado en Veracruz, se ha encontrado en Salina Cruz, Oaxaca, se ha encontrado en los puertos. ¿Cuál es el origen? Los barcos. Pues, por ejemplo, mucha de la fruta que se consume en San Luis Potosí viene de estados donde hay muchos alacranes. Y si ustedes le preguntan a la Secretaría de Salud de San Luis Potosí dónde hay más picaduras de alacranes, es alrededor de la zona, ¿cómo se llama la zona? Central de Abastos. Alrededor de esas zonas donde más picaduras de alacranes hay. Y por ejemplo, algo que es muy curioso, cada vez más gente le llama la atención cultivar alacranes. Ponen su terrario y cultivan alacranes. Entonces resulta como un mexicano que se fue a vivir a Santiago de Chile y se llevó sus alacranes. Se llevó Centuroides noxus, el más peligroso de México, y se lo llevó a Chile. Entonces ahora resulta que en Santiago de Chile hay Centuroides noxus, porque el fulanito tuvo un accidente, se le escaparon. Entonces, el punto que yo quiero hacer hincapié es que ciudades como San Luis Potosí, que dependen mucho del movimiento de frutas, verduras, es muy probable que en zonas alrededor de mercados y centrales de abastos encuentren alacranes que teóricamente no son peligrosos, pero que por esas circunstancias los van a encontrar. Entonces siempre tengan mucho cuidado, sobre todo cuando van a la central de abastos y agarran frutas, verduras, vegetales. Ok. ¿Realmente qué hace el veneno del alacrán? Por cierto, el volumen típico que inyecta un alacrán, por ejemplo, inyecta una gotita, que usualmente es entre 4 y 8 microlitros. Usualmente. Entonces, es muy poca la cantidad, pero ¿qué es lo que contiene?
Bueno, la parte más importante del veneno del alacrán son inhibidores de canales. Si ustedes, esto es un ejemplo de neurotransmisión, esto es una rebanada en el cerebro. Gracias a los canales se puede llevar a cabo la neurotransmisión. Bueno, lo único que sucede que hace el veneno del alacrán es que bloquea la neurotransmisión. Y si bloquea la neurotransmisión vamos a tener muchos problemas. ¿De qué se muere la gente que le pica un alacrán? Bueno, lo que ven aquí es un electrocardiograma. De manera general, bueno, la PQRS y todo eso que no vale la pena explicar, pero esta zona que ven aquí indica la repolarización de la membrana. Básicamente la idea es, para que se pueda producir el latido tiene que entrar sodio, tiene que entrar calcio, y después de eso se tiene que recuperar el voltaje. El trabajo lo hace un canal de potasio. Cuando a una persona le pica un alacrán, el veneno del alacrán lo que hace es que bloquea esto. Entonces, como esto se hace más largo, no es que lo bloquee completamente, pero se hace más largo. Entonces, cuando viene la siguiente depolarización, esto con esto se junta. Y la persona tiene ahora una arritmia. Entonces, si una persona pesa menos de 60 kilos, el bloqueo va a ser tal que simple y sencillamente el corazón va a perder su ritmo cardíaco y se va a detener. Pues la persona termina muriendo de un paro cardíaco, no de un infarto, ojo, simplemente el corazón se detiene. Si pierde la ritmicidad, llega un momento que simple y sencillamente se detiene. La única limitante es, uno, el peso. Y la segunda limitante es que tengas alguna enfermedad debilitante. Por ejemplo, si ya padeces del corazón y te bloquean la correcta formación del bombeo de sangre, aunque peses 80 kilos, pues te mueres. Todos los alacranes comparten el mismo principio. Por eso es curioso, todos los alacranes peligrosos provienen de un mismo ancestro común. Todos producen la misma maurotoxina. El nombre de la toxina es maurotoxina. De hecho. Ahora, imaginen si esto sucede, si ustedes pesan 60 kilos, pues no, el corazón tal vez no se les pare, pero van a tener una arritmia cardíaca. Pero imaginen lo que va a suceder en su cerebro. Pues por eso muchas personas terminan teniendo un ataque epiléptico. Y este ataque epiléptico puede durar horas. Y pues la gente termina muriendo de extenuación. Esa es la extenuación. Esto mismo también sucede en los músculos. Normalmente cuando un alacrán le pica a una presa, lo que hace es paralizarlo. Entonces también por eso es que la gente empieza a sentir calambres o la gente empieza a sentirse muy cansado y sobre todo la garganta se siente muy seca, inflamada. Esa es básicamente la razón. Pero la segunda causa de muerte por la cual muere una persona de piquete de alacrán es aquí en esta zona, la médula oblongata es la zona que controla la respiración. Esto es el centro de control de respiración. Los alacranes peligrosos tienen otra toxina que lo que bloquea es un canal de calcio. Y lo que bloquea es la señal que viene del cerebro que le dice al pulmón respira. Entonces, simple y sencillamente la persona deja de respirar. Entonces, la persona que le pica un alacrán que pesa menos de 60 kilos termina muriendo de un paro cardiorrespiratorio porque actúa a dos niveles, a corazón y a centro respiratorio. Esa es básicamente la causa. La tercera causa por la cual una persona es se produce una reacción alérgica y se produce un edema pulmonar. Esa es la tercera causa. Es la menos común, pero esa la posibilidad de que eso suceda es si un alacrán ya le ha picado más de una vez. Si es la primera vez, difícilmente se va a producir edema. Pero si es la segunda, la tercera vez, la cuarta vez, seguro les va a dar edema. Los alacranes, la boca en realidad son quelíceros, son como pequeñas tenazas. Y en el caso de las arañas también tienen el mismo sistema, solo que los quelíceros de las arañas son huecos y el sistema venenoso está en la glándula salival. Entonces, cuando muerden, transmiten el veneno, pero es mordedura en el caso de las arañas. Y en el caso de los alacranes, la glándula venenosa está en el terso. Entonces, si tú quieres ordeñar un alacrán, lo único que haces es que aprietas el terso por el aguijón y sale la boca. Básicamente.
La única manera de que si ustedes tienen menos de 60 kilos de peso y les pica un alacrán peligroso, la única manera real de que se salven es yendo al hospital y que en el hospital les pongan el antialacrán. Es lo único que realmente les va a salvar. No hay absolutamente nada que los salve que no sea esto. Ahora, el otro, creo que ayer buscando una imagen de sobre antialacrán, me encontré con esto que se vende aquí en México. Se llama Vidatox. Y es un jarabe homeopático que hacen con ajo, que supuestamente te salva la vida. Si les sienten que un alacrán, pesan menos de 60 kilos, les piden un alacrán peligroso, se ponen esto y pasan más de 2 horas, olvídenlo. El veneno del alacrán alcanza el pico a los 37 minutos. Y si los va a matar, los mata en un periodo de 2 a 8 horas. Para cuando ustedes se den cuenta que esta cosa no sirve, ya es demasiado tarde. Realmente es demasiado tarde. Bueno, imaginen por ejemplo alguien que pesa 50 kilos y le llega a picar cinturón de Snoxus. Llegan al hospital y el médico, en lugar de ponerles el antisuero, les pone simplemente hidrocortisona. No va a haber poder humano ni divino que lo salve. Así de sencillo. Entonces, la primera recomendación siempre es que a la persona se le ponga el antisuero. Ya si el médico ve que hay edema, entonces sí hay que poner hidrocortisona. Y aquí sí me gustaría hacer otro hincapié muy importante. En muchos hospitales se les da algo para el dolor, porque pues obviamente se sienten del lado, desarrollan temperatura, les duelen los músculos, les duele la garganta, les cuesta trabajo respirar, se les cierran los ojos. Entonces mucha gente es recomendable darles algo para tratar los síntomas. Pero resulta que muchos médicos, no sé si no lo saben o simplemente improvisan, pero imaginen que les dan, que se toman una aspirina. Una de las cosas que hace el veneno del alacrán es evitar la agregación plaquetaria. Si ustedes toman la aspirina, lo único que van a hacer es que no coagulen. Ergo, se pueden morir de un derrame cerebral o algo por el estilo. Entonces, las únicas dos cosas que se le puede dar a un paciente que le ha picado el alacrán es o darle ketorolaco o metamizol, neumolubina. Son las únicas dos cosas. El ketorolaco es muy caro, pero la neumolubina es muy barata. Entonces, son las dos únicas cosas que se le puede dar a la persona. Es muy complejo lo de los alacranes y lo peor es que el manejo hospitalario es muy malo. Hay mucha gente que lo que hace es que les dan opiáceos para que se sientan mejor. Bueno, resulta que los opiáceos, entre otras cosas que hacen, es bloquear canales de potasio, canales de calcio. Entonces, si ustedes toman algún opiáceo y les pica un alacrán peligroso, así pesen 100 kilos, se van a morir. ¿No? Se mueren de una depresión respiratoria. Sí, por lo menos se mueren felices. Lo único que sucede es que la médula oblongata deja de mandar información al pulmón, y por lo tanto el pulmón más bien, la información va al diafragma. Como resultado ya no hay movimiento de insulación y la persona se muere. Simple y sencillamente. Simplemente deja de respirar. Entonces, ojo, si un día alguno de ustedes les pica un alacrán, lo único que pueden tomar es ketorolaco o metamizol. Cualquier otra cosa es exponerse. Finalmente, esta yo no me la sabía hasta hace un par de años. Algo muy bueno para quitar la sensación cuando alguien pica un alacrán se siente realmente que le quema la piel. Esto es el cloruro de etilo, lo que usan los futbolistas o los árbitros para ponerse para descansar. Este es muy bueno, les quita toda la sensación de dolor y de buenísimo realmente. Y lo mejor de todo es que se lo apliquen en el lugar, tiene efecto sistémico. Entonces es bastante bueno. Realmente una de las peores cosas que puede haber con el alacranismo es la información que hay de persona a persona. Es la principal causa de muerte. El que le hacen caso al vecino, que en la desesperación les dice, llévale 10 ajos y que se los tome.
no, nunca le hagan caso. Lo mejor que pueden hacer es, si les picó un alacrán, revísenlo, si tiene un pentágono, vayan al hospital. Este que ven aquí es el alacrán más peligroso que pueda haber. Este es el alacrán categoría 5, como si fuera huracán. Noten, este es un color amarillo, pero antes del tercio es oscuro. Noten, los ojos son negros y en medio tiene un lunar característico. No sé si lo que hacen ver un punto negro, es característico. Ese es un alacrán que se encuentra en Palestina, en todo el desierto de Arabia. Este alacrán es el alacrán que el límite para este es 80 kilos. Es el alacrán realmente más peligroso. En realidad, de este alacrán, que es el más peligroso, ustedes pueden decir, bueno, ¿qué puede tener de benéfico un alacrán que es el más mortal de todos? Bueno, resulta que los israelíes, no sé si por casualidad o por qué, pero alguien estudiando los canales que se llaman clorotoxin, perdón, la toxina se llama clorotoxin, y eso lo que hace es que bloquea canales de poca concentración. Uno de los mecanismos por el cual el glioma sigue creciendo es porque necesita sacar iones cloruro. Entonces, estos canales lo que hacen es sacan el cloruro y entonces la célula de glioma crece. Entonces, resulta que si ustedes a una persona le dan los toxin, la salvan. Es decir, el método más eficiente para disminuir de tamaño un glioma es agregando la misma toxina que contiene el alacrán, que es el más peligroso. Se hace quimioterapia. Y experimentalmente, una de las maneras de saber si un paciente tiene o no un glioma, que por cierto el glioma es el tumor más común en mujeres. El glioma es un tumor no canceroso de células gliales, pero no es canceroso, pero ya te imaginas que si crece en el cerebro, pues empieza a bloquear la irrigación sanguínea, empieza a bloquear la transmisión. Entonces, por ejemplo, hay muchas mujeres que quisieran no menstruar. Entonces, en el 60-70% de los casos de mujeres después de los 35 años que no están menstruando, en el 60-70% estamos hablando de un glioma. Es un tumor muy, muy común. Y una de las características que hace es que la persona empieza a lactar. Entonces, si la persona no está menstruando, tiene más de 35 años y empieza a lactar, muy seguramente eso es un glioma. Muy seguramente. Y resulta que la manera de saber si esa persona tiene un glioma es que a la clorotoxina, a la cual le quitas un pedazo de la amino terminal, que es lo que realmente bloquea. La clorotoxina tiene 2 porciones. Exacto. Entonces, si a esta cosa le pones una nanopartícula supermagnética, esta cosa tiene afinidad por los gliomas. Entonces, esta es la manera que nos hace el diagnóstico de gliomas en Israel, en Canadá y en Alemania. Son los únicos países que tienen aprobado el uso de estas nanopartículas. Y experimentalmente en Canadá, y eso lo sé porque tengo una amiga que tiene un glioma y ese es el tratamiento que le dieron, lo que hacen es que al clorotoxin le ponen glioma 45 y matas específicamente el glioma. En el caso de las toxinas que bloquean canales de calcio, misma historia, es un buen para estudios de neurobiología, pero hay una aplicación muy interesante, es que algunos péptidos que se obtienen de la toxina de veneno de alacrán son antimicrobianos. Entonces, resulta que son bastante eficientes. Entonces, ya hay gente que está intentando dar terapia utilizando ese tipo de péptidos. Y otra cosa, los alacranes, cuando los ven, no los maten. Es un perfecto control de plagas. Matan cucarachas, grillos, toda la fauna que les desagrada en su patio, se las escabecha. Y ustedes les puedo asegurar que en su patio deben tener varias decenas de alacranes que no lo saben. Entonces, no los maten.
tienen un efecto control de plagas. Y las toxinas del alacrán, por lo menos al menos Osami, desarrolló recientemente un insecticida basado en este tipo de toxinas. Entonces se puede usar para insecticidas naturales que no sean tóxicos como el DDT o como los organoclorados, los organofosforados. Y algo que es muy interesante para los físicos sobre todo, muchas de las toxinas del alacrán tienen aminoácidos de tipo D. De manera natural, todas las proteínas tienen aminoácidos de tipo L. Y resulta que, por ejemplo, las conotoxinas o algunas toxinas tienen aminoácidos de tipo D, pero en realidad son modificaciones post-traduccionales, es decir, se sintetiza la proteína como aminoácido L y después se modifica en aminoácido D. Los alacranes son el único grupo viviente que utiliza síntesis de proteínas con aminoácidos de tipo D. Entonces, una de las grandes controversias en biología y en física es cómo diablos es que se seleccionó la isoquivalidad, porque solamente tenemos aminoácidos L. Entonces, este es un buen modelo para estudiar esa proteína. Entonces, como verán, los alacranes no son tan malos, entonces no los maten, créanme, son bastante buenos. Preguntar de manera así, a lo mejor medio tonta, ¿por qué existen? Pero ya, más bien, su papel en la cadena alimenticia, ¿cuál es? Papel en la cadena alimenticia en el sentido de es un predador y dónde estaría, hacia arriba, en medio, o en el sentido de cuál es el rol biológico en ella. Okay. En realidad, es un animal muy frágil que yo diría que está en medio de una cadena trófica, partiendo del hecho de que en realidad, por ejemplo, muchas aves y muchos roedores se alimentan de alacranes. Entonces, por ejemplo, si uno ve en el Carbonífero aparece la ponzoña, pero pareciera haber una correlación entre alacranes ponzoñosos y aparición de mamíferos. Hay una correlación en fósiles bastante interesante. Entonces, leía hace un par de años un artículo de un fulanito australiano que decía que en realidad los alacranes fueron desarrollando un veneno para defenderse de sus predadores. Opinión personal, eso es lamarquismo puro, pretender que la biología adapta las cosas para una necesidad, cuando eso no es cierto. Entonces, partiendo de ese sentido, simplemente es un accidente biológico que está en medio de una cadena trófica. Muchos roedores se alimentan de alacranes, pero muchos alacranes se alimentan de roedores. Y en términos de cuál es su importancia biológica en esa cadena trófica, pues siendo honestos, no tiene, o sea, por ejemplo, si uno piensa en el frijol, por ejemplo, que fija nitrógeno y eso sirve para la micorriza, con la bacteria que está asociada a la micorriza. Entonces, en el caso del alacrán no tiene ninguna particularidad nutricionalmente hablando en la cadena, simplemente forma parte de la cadena. Básicamente el 80% del peso seco es quitina, y la quitina no sirve de mucho a menos que se le utilice para producir quitosano. O sea, salvo para eso, para que se gradúe el crédito de la enfermedad. Son dos preguntas. Una es que hay un como remedio contra el cáncer naturista que se basa en el veneno de un alacrán azul que viene de Chile. No sé si sabes algo de eso. Sí, en realidad, cuando se publicó el paper de la clorotoxina, ese mismo año se publicó un paper de unos investigadores cubanos con el alacrán azul. De hecho, tienen el problema de la patente. La patente es exactamente el mismo problema. Pues sí, funcionaría. No, la diferencia radica en que el naturista lo único que hace es que te da la toxina, pero no te da nada. Para poder eliminar el tumor, tendrías que agregarle el yodo negativo. Y el
producto naturista no lo tiene, no se ve. Pero es la misma toxina. La otra es sobre el insecto que hay en algunos lugares de México, que le dicen madre de alacrán o quelícero. Algunos dicen que es muy venenoso y no sé nada. No, lo que se conoce como madre de alacrán o es se llaman urofígidos, se llaman amfofígidos, son familias completamente diferentes y no son venenosos para nada, pero son dos familias diferentes. En algunos lugares son amfofígidos y lo que tienen, por ejemplo, el urofígido, no sé qué, no me acuerdo ahorita, no pica con la cola, pica con los pelíceos y se llama uropillo porque lo que tiene es urea. Su sistema de expresión es vía pero, o sea, no tiene ninguna cola. Después comentaste que los alacranes son un poco, bueno, son nocturnos. Sí. Entonces, ¿cuál es el patrón por el que atacan los alacranes? Por ejemplo, en una serpiente, si la provoca, pues pica o muerde. El alacrán, ¿cuál sería el patrón que sigue para atacar? Y si se guía por la sombra o algo que es nocturno, bueno, ¿cuál es cómo dosifica y cómo sabe cómo atacar? No habría un poco de, bueno, no habría sombra. Okay. Cuando me refiero dependiendo del tamaño, me refiero a los accidentes que hay. En el día levantas la piedra y dependiendo de la sombra va a ser la que va a inyectar. A eso me refería. En la noche, en realidad, sí, de hecho, por ejemplo, cuando tú mantienes alacranes, usamos generalmente lámparas rojas. Entonces, los alacranes reconocen el infrarrojo, que es lo mismo que sucede en la visión nocturna. Pero además hay otra cosa. Algo que no les dije es que los alacranes tienen diversos comportamientos. Si tú piensas, por ejemplo, en los centiloides líquidos, es un alacrán muy agresivo. Es un alacrán que sobrereacciona a cualquier estímulo. Y si piensas en un alacrán como Centuroides noxus, es un alacrán que no es agresivo. Entonces, por ejemplo, tú te puedes llegar a encontrar gente que es capaz de poner sus Centuroides noxus en la mano y no les va a picar, siempre y cuando no hagas un movimiento extraño, un movimiento rápido o no pase a alguien que produzca una salida rápida. Eso en el caso de Centuroides noxus. Pero si tú te atreves a poner tus Centuroides límpidos en la mano, el cambio en la textura o el hecho de que lo hayas derratado para ponerlo lo va a hacer que reaccione. Entonces, el comportamiento de los alacranes es diferente. Por eso, por ejemplo, la principal causa de muerte en México es Centuroides límpidos, porque basta con que te caiga, te va a picar. No, generalmente no, más bien es lo contrario, están solitarios. Si te pica uno, ya menos mal, no te va a picar otro. Sí, y además como que tienen la onda de avisar, ¿no? Pero hay una relación ahí extraña de que se levanta uno la cama y se encuentra el alacrán. Bueno, eso dicen los abuelitos, ¿no? Los alacranes avisan. Aguas. Entonces, pues muchísimas gracias, Alfredo, un aplauso fuerte.